es igual, el tiempo es amigo si estás. Continuamos en Toma la Ruta del Rock por la radio municipal de Florencio Varela. Estamos en este primer programa del 2026 y bueno, le doy la voz a mi compañero Jorge Flores para que presente la próxima entrevista. Jorge. Bien, Gustavo, perfecto. ¿Me escuchan ahí bien? Dale. Bien. Bueno, ya hicimos un inicio aproximadamente, bueno, cuando comenzamos el programa. A ver, todos los 10 de marzo es el Día Nacional del Guitarrista en Argentina, ¿no? Instaurado en homenaje al nacimiento de Papo, que nació en 1950. El homenaje se realiza en la Plaza de Papo, en la avenida Juan B. Justo, ¿no? Eh, la plaza es el epicentro, en realidad, de los homenajes anuales, ¿no? Como dije, cada 10 de marzo, el Día del Nacimiento de Papo, se celebra. Uno de los participantes, que fue el día de ayer, fue Gabriel Conejo Jolivet, un gran guitarrista, su currículum es extenso, pues ha tocado con destacados del blues de Estados Unidos, formó parte de Papo Blues, de Dulce 16, de Los Redonditos de Ricota, etcétera. Así que bueno, tenemos el gusto y el honor de recibirlo en Radio Municipal Florencio Varela. ¿Qué tal, Conejo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El honor es todo mío, Jorge. Bien, bien, gracias por contestar. Tuvimos algunos problemitas técnicos para llevar a cabo la comunicación, pero bueno, en realidad tu historia es extensa, tocarla acá, bueno, necesitaríamos creo que 2 días, ¿no? Como para que nos cuentes los miles de anécdotas, pero me gustaría empezar primeramente en homenaje justamente a Papo, que fue el día de ayer, el Día del Guitarrista. Contanos un poco cómo conociste a Papo, cuál fue tu primera imagen de él. Y en realidad yo lo vi cuando tenía 12 años en un show acá en Florida, en el Club de Banco Provincia, creo que era. Y ahí vi que presentaban Pablo Blues 2. Y yo no entendía nada, era muy chiquito, entonces veía la guitarra que tenía una Gibson SG, y veía los puntitos que marcan el diapasón para guiarte cuando tocas en qué nota estás. Y yo, como era una guitarra eléctrica, como era un salame, pensaba que era un dispositivo electrónico, eso, ¿viste? Esa fue mi primera visión de ver a Papo. Me encantó cómo tocó, o sea, enseguida me di cuenta que para mí era el mejor guitarrista que había acá. Y después me pasó que me compré una guitarra con forma de Stratocaster, que era las primeras que hacían acá, una marca que se llama Torax, que la hacía Guido Meda, que era amigo de Pineta y de Papo, y Fanta Bedux, Fanta, que tocó después con Papo en Pablo Blues, Triángulo y en el Sexto. Y bueno, y la guitarra vino fallada, entonces me dijeron en el negocio que fuera a la fábrica. La fábrica era acá en Villa Urquiza, en la calle de la Avenida Congreso y Plaza. Entonces nunca me devolvieron la guitarra, se la quedaron y yo pagué una cuota sola y no me devolvieron nada tampoco en el negocio, ¿viste? Pero me gustó ir ahí a la fábrica porque hacían guitarra, eran tipos grandes y había olor a serrín. Y arriba tenían una piecita que tenían un baffle Marshall, como los que usaba Richie Blackmore, que son para el Marshall Mayor de 200 watts. Era un baffle de 4 parlantes de 15, creo que era muy grandote el equipo. Y un cabezal Marshall de 100 y una Stratocaster roja del año 61 o algo así, que era la que usó Spinetta en Artaud, porque se la había prestado Guido Meda, ¿viste? Sí. Entonces yo subía, me dejaban tocar la Fender, ¿viste? Y estaba el hijo de Guido, era chiquito, tenía 6 años y se ponía a tocar la batería como podía, conmigo. Y un día escucho una guitarra arriba que sonaba impresionante, ¿no? Entonces me dice, hay una sorpresa, me dice, de arriba para vos. Y subí y había un tipo que estaba ahí, toda oscura la habitación, y estaba en una esquina con barba, así pelo largo, no se le veía la cara, y tocaba como a los dioses. Entonces me dejó sordo, estuve ahí con el equipo de 100 watts en el mango, una hora escuchándolo, tocaba a muy alto volumen, y cuando terminó, me mira, me ve que estoy ahí, y se ríe, y dice, te gustó, pibe. Era Papo. Y ahí lo conocí, ahí yo tendría unos 14 años, o algo así, 14 ya. Ahí lo conocí. Bien.
Me gustaría también, hay muchos gente, chicos jóvenes, en este momento decía que Papo generaba respeto y miedo cuando llegaba. Contanos un poco esta frase. Y bueno, por ejemplo, yo fui a ver a Pescado Rabioso, yo tendría unos 15 o algo así, y de pronto terminó el show. Yo era amigo de David Lebón porque lo conocía del barrio, y de Spinetta también lo conocía del barrio, Negro Black, ¿viste? Y ya había ido a ver a Pescado al Canal 11, que se había ido Bocón y tocaron sin bajista, y acá ya tocaba David, ¿viste? Y el Sí. primer día, el show bárbaro, qué sé yo, David vino vestido con un pantalón negro, qué sé yo, con anteojos redondos amarillos, tipo Lennon. Y el segundo día vino con pollera. Entonces no entendíamos nada nosotros, ¿viste? Y entonces, bueno, amén de eso, de pronto se escuchó como que caían unas sillas, ya se había ido la gente, y alguien dijo, cuidado, ahí viene Papo. Se escuchó, ¿viste? Así un grito del golem de la paternal, el golem. Y adelante iba Machi caminando, o no, adelante iba Papo pateando sillas, y atrás iba Machi. Entonces yo me quedé hablando con Machi porque Papo te daba miedo. Y eso era lo que era Papo, era así Papo, ¿viste? Igual lo hacían chistes, ¿viste? Y todo, pero tenía su lado de pibe de barrio violento, ¿viste? Claro, ahí está. Entonces Ahí da está, esa es un una buena poco de semblanza para, miedo. bueno, como para quien no lo conoció, ¿no es cierto? Eh, a ver, todo acercamiento a la guitarra sabemos, ¿no? Ya esto forma parte de la historia, forma parte, le cuento a la gente, a los oyentes, su primera guitarra fue por intermedio de Eduardo Rodrigo, que fue un folclorista muy conocido de su época, ¿no es cierto? Y también uno de tus, digamos, ídolos de infancia fue Oscar Alemán. Me gustaría que nos des un Sí. relato de Oscar Alemán para quien de repente no lo conoció, no lo ve. Hay un gran documental que contamos también a la gente para poder ver. Pero contanos porque vos tuviste el gusto de verlo in situ, Oscar Alemán. Sí, mi mamá trabajaba en el Canal 11 el sábado o el domingo en un programa con Mario Sánchez y Beto Cabrera que se llamaba El Paquete del Dúo, porque Sí, eran el dúo de 12. sí, sí. Los dos eran músicos. Beto era un impersonador de Sandro, de Leonardo Fabio, imitaba todas las voces. Yo tocaba la guitarra y cantaba también y era gracioso, ¿viste? Sí, Entonces una vuelta traían al Trío Galleta, al otro Lechuga, Pomada, grupos así de música complaciente, la mayoría. Algunos eran buenos, pero a mí me llamaron la atención dos tipos que conocí. Uno, un tipo que vino que era cabezón, feo, un indio con una oreja más chiquita, la otra más grande, cabezón, que tocaba la armónica como los dioses. Ese se llamaba Hugo Díaz, era Hugo, un el monstruo. portento, increíble. Y el otro era un pardo, un indio mezclado con negro del Chaco, que tocaba la guitarra en la espalda, bailaba tap, tocaba jazz, tocaba bossa nova, tocaba de todo, blues, de todo tocaba el tipo, con una guitarra como la de Django Reinhardt, con el gitano francés, que tenía cuerdas de metal. Y ahí lo conocí y antes de empezar el programa o después íbamos al bar que había ahí y yo me pedía una cosa que me gustaba, que era chiquito, que se llamaba Ice Cream Soda. Y me quedé ahí tomando el Ice Cream Soda y me quedaba con ellos hablando, ¿viste? Hola. Y ese fue mi acercamiento a Oscar Alemán. Bien, bien. Eh, bueno, le contamos también a los oyentes que Papo, bueno, fue a Inglaterra y en 1978 regresa y lo llama justamente a Conejo Jolivet para rearmar Papos Blues, ¿sí? Un hecho impresionante. Contanos Sí. un poco cómo fue esto. Y porque yo ensayaba con los Dulces 16 en una casa en Olivos, que era de la abuela del bajista, de Néstor, y estábamos tocando con Ciro Fogliata en Hammond y piano Fender. Una banda de rock and roll y blues. Entonces, como Ciro le dijo que estaba tocando, vino Papo. Entonces vino a zapar con nosotros y ahí me propuso armar Papo Blues de nuevo y me contó que se había peleado con el productor Jorge Álvarez
y que la revista Pelo le tiraba bombazos y le hacía una nota, le hacía una mala nota. Y le digo, bueno, ¿y cómo hacemos? Me dice, para poder laburar y qué sé yo. Entonces yo le dije, bueno, ¿no tenés los teléfonos de los vendedores de show del interior? Y me dice, sí. Y bueno, llamalo, le digo, ¿cómo vamos? Me dice, papá, mirá, yo tengo un disco de Albert King y otro de B.B. King que tienen un micro, los negros. Y era la época de Videla, ¿viste? Año 78. Entonces le digo, mira, si los negros sobrevivieron al Ku Klux Klan, nosotros que no tenemos nada que ver con política ni nada, que tocamos nomás, por ahí no tenemos problema, le dije, ¿viste? Y fui y me compramos un bondi de un amigo de mi vieja, un Mercedes-Benz antiguo, y Papo lo arregló un poco, salimos a la ruta, nos fuimos a hacer un show a Necochea, el otro en Mar del Plata. Tardamos 16 horas en llegar a Necochea, porque iba a 50 el bondi. Y tenía el tren delantero, las dos ruedas torcidas, ¿viste? Para afuera. Entonces Papo iba moviendo el volante para un lado y para otro, porque si no se te iba a la banquina o se iba para otra mano, ¿viste? Papo iba re contento manejando el bondi, su primer bondi. Llegamos allá a Necochea, se llenó el show. Entonces se embalaron los productores y dijeron, no, mañana tocan de nuevo, me dice. Y nos habían dejado durmiendo, porque ahí fuimos con Julio Candia en bajo, que era un tipo muy bueno que tocaba con Pajarito Saguri, Sí. y en batería con Marcelo Pucci, que después fue de Los Redonditos y de Los Dulces 16, el mismo año. Y nos dejó en un balneario adentro de la confitería que estaba cerrada. Entonces se fue a buscar comida, Papo, y volvió con una mina hermosa, con una rubia preciosa de ojos celestes, que era la rusa, que es la rusa del tema de Avalancha, y un simple de Avalancha, grupo de Sí. Botafogo en esa época con Pini Pan y Dicky Campilongo, que se llamaba La rusa se fue con los basureros, que habla de una historia infortunada del bajista de Pan que se había enamorado, había tenido una noche de amor con la rusa y a la mañana ve que no está y mira por la ventana y la ve que se sube al camión de los basureros y se va con los basureros. Y era esta polaca que vino con una remera de esas que eran como de piolines con agujeritos y no tenía corpiño, o sea que a nosotros se nos cayó la mandíbula cuando la vimos, ¿viste? Pero bueno, nos comimos los sándwiches de milanés y Papo se comió la rusa seguramente, me imagino. Y el segundo día no fue nadie, porque ya daba para eso en el coche, era para la gente que no tenía guita, ¿viste? Fue el primer día. Y después nos fuimos a Mar del Plata y nos esperaba el gordo Pierre, que es el famoso vitricida de Los Redondos, era un manager. Y nos esperó en un departamento, paramos en el departamento y nos dio un plato de arroz integral y dijo, muchachos, lo que hay es esto. Ayer tocó Alejandro Medina en el Teatro de la Botonera y lo cerró la policía, o sea que se suspendió el show. Y de ahí nos volvimos, ¿viste? Y después hicimos gira por acá, por el conurbano, tocamos en Avellaneda, Florencio Varela, tocamos en Los Pinos para el viejo Lucy, tocamos por todos lados, ¿viste? Así, hicimos una retaíla de shows así uno atrás del otro. Y ya después terminó mal porque en Avellaneda a poco se le había perdido no había llevado la correa. Entonces yo tenía la espol muy pesada y le di mi correa y yo, que era pendejito, tenía 20 años, toqué agarrándola con el codo, que pesa un huevo la espol, ¿viste? Claro. Y me la banqué y toqué los dos shows sin correa, y se la di a él. Entonces fue como un sacrificio que yo hice por él, porque él era la estrella, ¿viste? Era el que tenía que dar el show. Y cuando terminó, como les gustó a los tipos de club allá en Avellaneda, estaba lleno, ¿viste? Había como 500 personas. Entonces nos dieron la barra, entonces yo agarré la barra y les di a todos ginebra, whisky, terminamos todos los amigos de Papo, que eran como 25, y los míos otros 25, todos borrachos. Y cuando salgo a la calle, estaba hablando con Julio Candia, con el bajista, le dice, yo voy a tocar jazz rock, le dice Papo, con vos no voy a tocar más, voy a tocar con el Hormiga. El Hormiga Fernández era el bajista de Charlie de la Máquina, ¿viste? Sí. Y le digo, ¿qué le decís a mi amigo? Le digo a Papo. ¿Qué te pasa? Me dice Papo. Y terminamos a las piñas. Entonces rodamos por el piso, porque éramos pibes de barrio, ¿viste? Por ahí nos cagábamos a piña y después nos amigábamos, ¿viste? Éramos medio bestias. Sí, sí. Y entonces nos dimos cuenta que las 50 personas que estaban se empezaron a cagar todos a trompadas. Entonces dijo, bueno, va a venir la cana. Nos paramos con Papo y dijimos, no, abracémonos, que vean que somos amigos. Y viene corriendo un amigo del blusero León, que estaba ahí, un violero, el negro Víctor, que siempre aparece en las fotos de Los Redonditos, vieja, está por ahí,
un negro con ojos torvos, mirada torva y bigotazo oscuro. Y Sí, le sí. puso una trompada en la nuca a Papo y lo durmió. ¿Mm? Entonces nos fuimos con Julio caminando y le robaron el bajo a Julio porque lo había dejado ahí al costado apoyado en un coche y alguno aprovechó y se lo afanó. Bajo nuevo, Hackstone, que tenía rojo, sueco, muy lindo. Y nos fuimos, él se iba llorando, ¿viste? Y yo lo abrazaba, bueno, Julio, ¿viste? Y íbamos caminando por las lomas de las calles empedradas, medio mojadas de Avellaneda, con un farolito que se movía para un lado y para el otro. Y de ahí nos fuimos a la casa de Papo. Llegamos a la mañana, ¿viste? A la casa de Papo, y estaba Papo con Alejandro Medina. Ah, Entonces me dice, Papo tenía un moretón atrás, atrás de la oreja, ¿viste? Todo hinchado de la piña que le puso el negro. Y me dice, dame, ¿quién es ese que me pegó? Lo voy a ir a buscar. Dame el 38, le decía a Medina. Pues Medina andaba calzado, ¿viste? sí. Y porque los shows que hacían los Manal y Medina los hacían en lugares medio jorobados y siempre, como cobraban al contado, se llevaba el bufoso, ¿viste? Mira. Y nada, dije, no sé dónde vive, le dije, y ahí se terminó ese Popo Blue, digamos. Bien. A ver, esta pregunta es más actual, digamos. ¿Cómo ves la situación de la guitarra, ¿no? En tiempos que pareciera que está en segundo plano, con los ritmos, bueno, que sabemos que está de moda, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Del instrumentista también, ¿no? Sí, pero mira, yo lo que veo que hay más pibes ahora que tocan. Cuando yo era chico, el Sly sabía tocar Papo, Botafogo, Nacho Milari, Botafogo y yo nada más. Éramos 4 o 5 que tocábamos Sly. Hoy en día, no sé, hay cantidad de flacos que saben tocar Sly, que han estudiado a Robert Johnson o a Dwayne Allman, a Ray Cooder. Entonces es como que ahí la cultura se expandió más. El Bien. rock se hizo más popular en un momento con la rock and pop y todo eso, acotado por los negocios de la rock and pop, por supuesto, que eran los grupos que ellos manejaban, ¿viste? O sea, la propaganda no se la ponían a cualquiera. Y después, como dijo Papo, un país que tiene cumbia es un país que va mal, porque esta cumbia que tenemos nosotros no es como la cumbia de Centroamérica, es una cumbia berreta, ¿viste? Sí. Entonces, ya sea la letra de la cumbia o la mayor parte de lo que empezó a pasar después con el rap y el trap, son todos de mover el culito nada más, ¿viste? Las letras en general, o de afano, o de cosas que nosotros por lo menos a la generación mía no nos representa mucho, y a lo de los rockeros yo creo que tampoco. Y se empezó a popularizar eso, ¿viste? Hubo un plan así de extender eso y el rock fue pasando a que es una cosa antigua, me imaginé, los pibes quieren algo que los represente, que sea más moderno por ahí. Y entonces se cortan el pelo como los futbolistas, ¿viste? Hay una bajada de línea así medio pelotuda que hace parecer que está bueno, que parezcas un presidiario de 1930 con el pelo rapado, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Igual sigue habiendo música, sigue habiendo en los barrios grupos y qué sé yo. Por ahí el último grupo que salió así, que ha sido popular, es La Renga. Después hubo casos infortunados, como el de los callejeros, por ejemplo, que hubo problemas, ¿no? Por las muertes y todo lo que pasó en Cromañón. Sí. Pero hay un germen, me parece a mí, de guitarristas, y yo creo que por algo ahí en el centro vos vas a la calle Talcahuano y por ahí, y hay 45 negocios de música, ¿viste? Alguien que vende las guitarras. Totalmente, sí, 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 es así. A ver, saliendo un poquito de este tema, sabemos, le cuento a la gente primero algo muy interesante, que el padrino del Conejo Jolivet fue Juan Domingo Perón, ¿no? Que era amigo de su padre. De ahí viene esta pregunta, ¿cómo... A Ahí, ver, Jorge. se me perdió la señal ahí, ¿eh? A ver, Jorge, ¿estás ahí? Ah, bueno, Repetí la sí, pregunta, sí, por sí, favor. ¿me escuchan ahí? Sí, Ahí repito la sí. pregunta. Le cuento a los docentes que el padrino de Gabriel, de Conejo Jolivet, fue Juan Domingo Perón, ¿no? Que era amigo de su padre. Y la pregunta es justamente, quería consultar cómo estás viendo la situación cultural, social de la actualidad. Y yo lo que creo es que nada pasa porque sí, ha habido descuidos. Vos pensás que en la época de Perón, Evita
recorría el espinel y al que lo veía que hacía algo medio torcido lo sacaba carpiendo y controlaba todo, que todo estuviera perfecto, ¿viste? Después los herederos, que han sido los kirchneristas, han tenido muchísimos aciertos, y al lado del desastre, que es este desastre del tipo del muñeco que tenemos ahora, era muchísimo mejor. La Argentina tenía satélites, pero seguía teniendo pobreza, pero la gente mal que bien podía comer, y mucha gente pudo hacerse su casita, comprarse su cochecito, irse de vacaciones. Todas cosas que a los cogotudos no les gustan que sucedan, ¿viste? Porque ellos se quieren diferenciar, y si ya le arruinamos Mar del Plata, no sé qué quieren, que no aparejamos más por ningún lado, los que no somos millonarios, ¿viste? Y lo que está pasando ahora es desastroso, porque la gente, por odio antiperonista, que yo pienso que es una cosa casi siempre familiar, y que el entorno de la media, de la televisión, internet y todo eso juega un papel muy importante, ha alimentado un monstruo antiperonista muy grande. E igual los errores que te digo de parte del kirchnerismo, poner a Massa de candidato no fue un acierto, ¿viste? Poner a Alberto de presidente no fue un acierto. Me imagino que por algo lo habrá hecho Cristina, pero redundó en que terminemos con el monstruo ¿viste? Y este monstruo está haciendo un desastre. La gente no ve que pide todo el tiempo créditos a Estados Unidos, miles y miles de millones de dólares para mantener el dólar en un precio, y que vengan los capitales de afuera a especular con bonos argentinos o con interés, sabiendo hasta cuándo va a estar el dólar quieto. Entonces lo juegan a intereses, la sacan y la fugan. Y todo eso que es muy difícil de entender para la gente, o sea, ni lo ven eso, piensan que no hay inflación. Yo le decía a una amiga que es muy peronista, que es muy kirchnerista, yo le decía, el error que hay es la inflación, le decía yo, por la inflación se va a perder la elección, ¿viste? Y así fue. Lo que no sabía es que iban a inventar a este engendro, ¿no? Así es, así estamos, lamentablemente, socialmente y culturalmente, ¿no? Bueno, ya terminando la entrevista, a ver, volviendo sí al principio un poco a Papo, me gustaría que nos digas si, bueno, ayer has estado en la plaza, ¿qué significa para vos estar en esa plaza cada 10 de marzo? Para mí es algo muy importante, porque Papo para mí es fundamental, o sea, yo aprendí la guitarra, tenía 12 años, iba a aprender a tocar la guitarra con Edelmiro Molinari, que me enseñó 2 o 3 clases, me enseñó a poner los dedos sobre el diapasón y a manejar la púa. Entonces un día me dice, le pega fuerte la púa, ¿a vos te gusta el blues? Sí, le dije yo. ¿Y qué guitarrista te gusta? Y él se hinchó todo como pensando que yo iba a decir Edelmiro Molina, y le dije Papo. Entonces, pobre Edelmiro, se le cayó la mandíbula, lo decepcioné. Pero era la verdad, porque tenía un amigo que tenía el número 1 de Papo, y escuchaba los temas que había hecho, no lo podía creer, y después me compré yo el segundo y lo vi en vivo, y ahí ya me hice fanático, lo vi en Barrock, tocando con Pomo, con Machi, lo vi en un club de barrio acá en Florida, con Pomo y con Machi, parecía que estaba viendo a Cream, ¿viste? O a Hendrix, era una cosa impresionante. Entonces, haberlo conocido, haber tenido la suerte de tocar en los años 70 y en los 90, que volví a tocar otra vez. En el 94 hicimos todo un año, hice gira por todo el país con él, con el Pato Luca Frasca, con Robinson, con Julie Ruti, con Negro Black, y después con el Griego, batería. Y tocamos con B.B. King 7 veces. Después yo toqué con los Dulce 16 con B.B. King también. Entonces fue una época muy importante para mí. Después toqué con Los Redondos también, pero eso fue un poco desgraciado, ¿no? Porque Los Redondos con La Plata son terribles. Y bueno, la gente no sé qué pensará. La gente piensa que se pelearon por un video, y yo les diría que no. Entonces, Papo nunca te mostró otra persona. Él es un tipo que era de Piscis como yo, y tenés 2 pescaditos, uno que va para un lado, que va para el otro, ¿viste? Pero Papo no era bueno todo el tiempo, era bueno y era malo de golpe, pero vos sabías que te tenías que cuidar, ¿viste? Porque de golpe venía la estocada, ¿no? Bien, Pero era como que bien, no sabía, bueno, te agradecemos mucho, Gabriel, la comunicación.
quedamos a tu disposición. En este caso era específicamente para hablar de la semblanza de Papo y de lo que, bueno, del homenaje que se llevó a cabo ayer en la Plaza de Papo, ¿no es cierto? Así que bueno, te agradecemos mucho. Esta es una radio, la radio municipal de Florencio Varela. Es una radio que no tiene pauta, ¿sí? Está abocada, digamos, a información, tanto cultural, pero sin nada económico detrás, digamos. Así que, bueno, te despedimos, te agradecemos mucho y quedamos abiertos para cuando necesites difundir tu trabajo. Las puertas de la radio municipal de Varela y este programa Toma la Ruta está a tu disposición. Así que te agradezco mucho estos minutos que nos dispensaste. ¿Sí? Soy yo el agradecido. Les cuento que ahora el sábado 14 a la 1 de la mañana vamos a tocar con Castelo Junior de Aeroblues, el baterista brasileño que vino y tocó un tema conmigo ahí en la plaza. Vamos a hacer un show en el Vivo de Palermo el sábado 14 a la 1 de la mañana. Si quieren ir, el que quiera ir es bienvenido. Perfecto, perfecto. Lo vamos justamente a difundir también este show. Así que bueno, te agradecemos mucho, Gabriel. Buenas tardes, gracias. Gracias Jorge, un abrazo a todos y gracias a todos. Gracias. Así es, Jorge, un gusto, ¿no? Un lujo que nos damos una vez más en la radio municipal, en Toma la Ruta, arrancar este año ni más ni menos que con Conejo Jolivet, ¿no? Todos los que transitamos, yo en lo particular, todos los inicios de los 80, escuchar Dulce 16 era escuchar rock and roll. Para un pibe de 10 años, tener ese disco en la casa era más o menos descubrir el futuro de lo que iba a ser para la música para uno. Recuerdo perfectamente Dulce 16 porque generacionalmente fue algo que sucedía entre el 81, 82, 83, cuando uno se empieza a formar musicalmente, ¿no? Así que está buenísimo poder conocerlo y disfrutar de su sabiduría, de su punto de vista, de su trayectoria, ¿no? Son estos tipos que son tan humildes que cuando vos parás un minuto para ver dónde estuvieron, en qué lugares estuvieron parados, ahí sí notás lo que es la trayectoria de un músico, ¿no? Sí, sí, en este caso nos abocamos más al homenaje a Papo, ¿no? Un poco, pero más adelante vamos a hacer otra entrevista en la cual vamos a recorrer muy bien, viste, la historia tan extensa, ¿no? De Jolivet, como bien dijo algunas perlas, ¿no? De los redonditos, porque estuvo en cancha de Racing, en cancha de Huracán, tocando con los redondos, ¿no? Nada más ni nada menos. Así es, así es. Vamos a escuchar un clásico que quizás se merece un poco más de difusión en las radios y en los medios, esa música de Dulce 16, porque fíjate que los buenos guitarristas te hablan de Dulce 16, y no es poca cosa eso, ¿eh? Por algo será, ¿no? Así que vamos a escuchar rock and roll, como corresponde.